Quiero recordar a todos qué gran honor es que mi esposa Gwen y yo, mi esposa de 58 años, qué honor es el estar con ustedes el día de hoy aquí en Baton Rouge. Les pido que abran sus Biblias, abran la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ir allí al versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Les hablo el día de hoy sobre lo majestuoso, aquel majestuoso mediador, porque Pablo dijo a Timoteo, su joven hijo en el Señor, mientras escribe estas palabras, Primera de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si les hablo el día de hoy de uno que es incomparable, les hablo a ustedes de uno que no tiene equivalentes. Y cuando les hablo a ustedes de Jesús y la posición que Él lleva como mediador entre el Dios justo y el hombre pecaminoso, yo hablo de uno que realmente es incomparable. Él no tiene equivalentes, Él no tiene comparación, Él está más allá de comparaciones. Y solamente ha habido tal persona que ha vivido en la historia de la humanidad, y Él es el hombre, Cristo Jesús. Pablo dijo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay una gran separación entre el Dios justo y el hombre pecaminoso. Hay un gran territorio entre el Dios que creó a esta humanidad y aquellos que han caído y han sido tomados por el pecado. Pero hay un mediador que se ha dado la tarea de unir al hombre y a Dios. Él toma al Dios justo con una mano y al hombre pecaminoso en la otra, y los une a ambos en una relación eterna para toda la eternidad. Pero si uno debe ser un mediador exitoso, debe de ser imparcial en su juicio, refiriéndonos a Jesús. Y Él debe de ser sin parcialidades en lo absoluto. Y Él debe de ver las cosas como pocos pueden verlas. Literalmente hay 4 calificantes de el mediador que uniría a Dios y a los hombres. Y se los voy a entregar el día de hoy rápidamente. Si está anotando, escriba. Número 1, debe de ser equivalente a las dos partes. Si Jesucristo va a ser exitoso en su tarea de mediar entre el Dios justo y el hombre pecaminoso, Él a la misma vez debe de poseer un equivalente con ambos, Dios y con los hombres. Solamente Jesucristo puede tener esa calificación. Solamente Él puede efectivamente y exitosamente testificar que Él es equitativo a ambas partes. Él siempre ha compartido equidad con Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. En Gálatas 1:15 dice que Él está a la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. En Colosenses 1:16 dice que por Él todas las cosas fueron creadas. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 17, Él está antes de todas las cosas. Y en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1 versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y en Miqueas capítulo 5 versículo 2, Él avanza
Él avanza y desde la eternidad. Toma un tiempo el día de hoy para que usted pueda estar absolutamente convencido del hecho de que Jesucristo existió antes de la fundación de este mundo o de esta tierra donde vivimos. Jesús dijo: yo estuve con el Padre como uno que creció con Él, y yo diariamente era el deleite del Padre, pero mi deleite, dijo Él, estaba con los hijos de los hombres. Así que Jesucristo era equivalente, estaba en equidad con el Padre, porque estuvo con el Padre desde el principio, porque estuvo en el plan desde el principio. Y antes de que se escribiese el Pentateuco, Él estaba con el Padre. Después del Apocalipsis, después de terminarlos, Él todavía estará con el Padre. Jesucristo, aquel majestuoso mediador, es equidad con Dios, pero la Biblia nos enseña también que Él es equidad a los hombres. Él tiene una equidad con Dios y con los hombres simultáneamente. Fue por su propia opción. Él salió de la eternidad y entró al tiempo por un periodo de unos 33 años. Él puso a un lado su vestidura de deidad. Él se vistió con una vestidura de humanidad. Él tomó sobre sí mismo la forma de un siervo. Él vino por un propósito principal: entregar su vida en la cruz del Calvario por los pecados de toda la raza humana. Pablo dijo en Filipenses 2, versículo 7, dijo: no se hizo de reputación, sino que vino en la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó. Él, Jesús, le dio la espalda a la grandeza del reino de su Padre y descendió a este planeta para que Él pudiese poseer esa igualdad con usted. Y hay una razón por la cual Jesús vino. Usted es parte de esa razón. Y nadie lo obligó a salir del cielo. Contrario a la alabanza que a veces cantamos, no hubo una búsqueda en el cielo para encontrar un Salvador, porque Jesucristo fue un voluntario para esa misión desde antes de poner los fundamentos de este mundo. Él vino por su propia decisión. Él no fue enviado del cielo por el Padre buscando un voluntario, sino que le escogió buscando un Calvario, porque Él tenía que poseer una igualdad con Dios y usted a la misma vez. O no iba a poder ser ese mediador entre el Dios justo y el hombre pecaminoso. Él tiene que ser igual a ambas partes. Pero hay una segunda característica y calificación para ser un mediador efectivo. No solamente tiene que ser igual a ambas partes, él también tiene que entender ambas partes de la situación. Él tiene que entender la parte de Dios y a la misma vez él debe de entender la parte de los hombres en el caso. Y vamos a ser claro, debe de ser claro para usted que él entendía la parte de Dios. Él entendía de la manera como Dios se sentía sobre el pecado desde el principio de los tiempos. Él sabía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén, después que habían violado sus mandamientos en el Edén, él sabía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Cuando Dios bajó su puño sobre la torre de Babel y tumbó aquel monumento pagano, y a la misma vez dividió los idiomas y los terrenos, y una maldición vino sobre la humanidad porque el pecado que estaba en los hombres, y Cristo entendió eso.
Él entendía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Cuando Dios envió la lluvia por 40 días y noche y literalmente cubría el terreno del mundo conocido, y esa lluvia causó gran diluvio, y eso trajo a la humanidad a un punto difícil. Él entendía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Él entendía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Cuando Dios envió grandes bolas de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, cuando Dios los juzgó por su iniquidad, y cuando los abatió por su devastación, por su perdición, Él entendía cómo Dios se sentía sobre el pecado. Así que Él entiende la parte de Dios del caso. Él sabe cómo Dios trata con la iniquidad. Pero Él también entiende la parte de los hombres. Él no simplemente conoce el caso desde las perspectivas de Dios, sino que también conoce el caso del pecado y la división entre Dios y los hombres desde su perspectiva. Él sabe cómo usted trata con el pecado. Él sabe cómo el pecado le afecta. Y porque Él vino a caminar en esta tierra, Él vino a sufrir como usted sufrió. Y la Biblia dijo de Él que no hay tentación que sea común a los hombres que Él no haya vivido. Él sufrió, Él padeció físicamente. Él tenía hambre y también tuvo sed. Él tuvo hambre después de 40 años de estar en el desierto. Él tenía sed cuando estaba en la cruz, muriendo entre dos mundos simultáneamente. Él clamó: tengo sed. Sufrió dolor. Él sufrió tortura. Él sufrió fatiga. Él sufrió rechazo. Él entiende la parte del hombre en este caso. No solamente entiende su parte físicamente, Él también entiende la parte del caso en una perspectiva espiritual. Porque dije hace un momento atrás, Él fue tentado como usted y yo somos tentados. Él entiende lo que usted está viviendo. Cuando su adicción le envuelve y lo ata y lo saca de una vida normal, Él entiende el dolor y la tortura de esa condición, de ese ataque satánico y esa adicción demoníaca. Él sabe lo que usted está viviendo. Él fue tentado de la misma manera que usted y yo somos tentados. Un escritor dijo: Jesús conoce todo de nuestra lucha. Él nos guiará hasta que termine el día. No hay un amigo como Jesús. No hay ninguno. No hay ninguno. Él miró a los hombres, extendió su mano a aquellos quebrantados, derramando amor sobre aquellos que los rechazaban, preocupándose por aquellos por los cuales nadie más se preocupaba. Jesucristo, un hombre de compasión, que lo entiende a usted, entendiendo la vida desde su perspectiva, desde su punto de vista. Pero la palabra compasión es tan interesante. Viene de dos palabras latinas o latín, que quiere decir sufrir con. Así que cuando la Biblia dice que Jesús tenía compasión sobre la multitud, la Biblia literalmente está diciendo que Él sufrió con la multitud. Él sufrió con aquellos quienes parecían que eran ovejas sin pastor. Él sufrió con ellos. Cuando tuvo compasión sobre la mujer adúltera y sus acusadores estaban listos para apedrearla, Él estaba sufriendo con ella. Por eso Él podía decir: no te condeno, ve y no peques más. Cuando tuvo compasión sobre aquella mujer samaritana, sufrió con ella. Él sabía lo que ella estaba viviendo. Cuando tuvo compasión sobre esos 10 leprosos, Él sufrió con ellos. Aquellos que tuvieron que clamar: soy uno desechado, soy un afligido, no se acerquen a mí, yo soy un rechazado, yo tengo lepras. Él entendía
lo que estaban viviendo los leprosos cuando le dijo aquel ladrón en la cruz: este día, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Él entendió lo que ese pecador estaba viviendo. Él sintió el dolor, él sintió la tortura, él estaba muriendo la misma muerte que el ladrón en la cruz estaba muriendo. ¿Cómo no podía extender su amor a él y su misericordia, dándole perdón por la multitud de transgresiones y trayéndolo a sí mismo y diciendo: no tienes que esperar 1 año ni tampoco 1000 años, no vas a tener que esperar 1 hora, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Él sabía cómo se sentía. Él era un hombre de compasión, y la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote en el trono de Dios día y noche. Él hace intercesión por nosotros. Y yo tengo una palabra del trono de Dios para ustedes en esta mañana. Jesucristo sabe los secretos más interiores de su corazón. Él sabe exactamente lo que usted está viviendo, y usted no tiene que preocuparse de que Jesús va a violar su intimidad. Usted puede estar a solas con Él en el cuarto de oración, y ahí puede desnudar su alma y puede decirle a Jesucristo toda la basura, suciedad y pecado y las cosas que están en su vida, aunque Él lo sabe ya. Es una terapia para usted contarle a Él, y cuando usted le dice los secretos escondidos de su corazón, no tiene que preocuparse de que Jesucristo va a ir al internet y va a confesar sus pecados a toda la raza humana. Él no va a estar criticando sus problemas, chismeándolos en el vecindario, porque Él le entiende. Él sabe lo que estás viviendo. Alguien dé a Dios un aplauso en adoración en este lugar. Él sabe lo que usted está viviendo. Él entiende la parte de su caso. Él sufre con usted. Él tiene compasión. Se pregunta: ¿pero a alguien le importo? Se pregunta usted: ¿pero a alguien le importo? Usted sabe que a alguien le interesa lo que yo estoy viviendo. Usted se pregunta: ¿pero alguien sabe? ¿Alguien puede entender? Yo tengo una palabra desde el trono de Dios. Hay alguien que le importas. Hay alguien a quien le importas. Hay alguien que entiende. Oh, yo hablo con Él a base de primer nombre. Le llamo Jesús. Él me dice Don. Yo tengo una palabra para usted. Usted puede estar en base de primer nombre con Jesucristo, en confianza con Él, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, aquel que le trae a usted en su pecado y a Dios en su justicia los une. Bendito el nombre de Jesús. Así que Él entiende su caso espiritualmente, Él entiende su caso físicamente, y Él es igual a ambas partes. Y esta es la tercera credencial. Si está anotando, escribe: Él también. ¿Alguien puede testificar? Él también debe tener la habilidad de resolver el caso, que simplemente porque es igual a ambas partes, no lo prepara Él para ser un efectivo mediador, o simplemente porque Él entiende ambas partes del caso, no le da a Él las credenciales para ser un mediador efectivo. Un mediador efectivo con algún nivel de efectividad en lo absoluto también tiene que tener la habilidad de resolver el caso. Así que, ¿cuál es el caso en cuestión? El caso en cuestión es el pecado del hombre. La educación nunca ha podido resolver el caso. La legislación nunca ha podido resolver el caso. La Corte Suprema nunca ha podido resolver el pecado.
Las organizaciones nunca han podido resolver el pecado. La religiosidad nunca ha podido resolver el pecado. Alguien puede atestiguar que solamente hay un hombre que tiene la habilidad, que sabe lo que toma y que tiene la habilidad para resolver el caso. Yo no estoy hablando de un hombre terrenal, yo estoy hablando de un hombre celestial. Yo estoy hablando de Jesucristo. Yo estoy hablando del resucitado Salvador. Estoy hablando del victorioso Hijo de Dios. Estoy hablando de ese mediador que une al hombre y a los hombres y a Dios, el hombre Cristo Jesús. Denle un aplauso en este lugar. Adore a Dios en este lugar. Él tiene la habilidad de resolver el problema, el caso. Él comprobó que tenía esa habilidad. Él fue al Calvario, aunque no quería ir allí. Pero él sufrió aprobio ilegal e injusto. Lo arrestaron, sufrió. Él, en el palacio de Antonio, en el lugar de la tortura, cuando le pegaron con un golpe cruel tras otro, cuando lo coronaron con espinas, cuando le arrancaron la barba de su rostro, cuando con lazos le dieron en su espalda, látigos, cuando cubrieron su rostro con saliva, como le añadieron insulto a sus heridas. Él sufrió cuando llevó la cruz en aquel viaje de 2,5 millas desde el lugar de tortura al Calvario. Él sufrió cuando lo estaban poniendo sobre aquella cruz, allí fuera de las puertas de Damasco, en la ciudad de Jerusalén. Él sufrió cuando abrieron su costado con la lanza de un soldado romano. Él sufrió todo el dolor y la tortura y la agonía. Y cuando él clamó, consumado es, y removieron su cuerpo sin vida de la cruz y lo pusieron en una tumba prestada. Esa escena era tan terrible, tan fea, tan vil, que el Padre no podía soportar mirar sobre esa escena. Él volteó su mirada. Dios apagó todas las luces del cielo porque oscuridad cubrió la tierra. Y la oscuridad de esa noche fue tan pesada y tan densa que se podía sentir la oscuridad. Esa vestidura en el templo se rompió de arriba abajo cuando Cristo fue hasta el Calvario y fue sepultado en una tumba prestada. Y luego se demandó una confrontación cara a cara con el diablo, en el territorio del diablo. Alguien puede atestiguar. Él le dijo al diablo: tienes algo que yo quiero y lo vine a buscar. Y el diablo dijo: exactamente eso es lo que te va a costar. Te va a costar tu vida. Y Jesús dijo: yo solamente estoy alegre de entregar ese precio. Y luego de que él fue puesto en aquella tumba prestada, su cuerpo estaba allí, pero Jesucristo demandó aquel encuentro con el diablo. Y en ese terreno del demonio le dijo Jesús: he vino a recoger algo. O alguien puede atestiguar: yo he venido a buscar las llaves. He venido a buscar las llaves de la muerte y el Hades. Y la tumba. Y yo siento que era como
aquellas peleas hasta la muerte de los campeonatos de los heavyweights, los pesos pesados del mundo. No era la pelea de la ciudad, sino que era la pelea de todo el universo, con más en juego de lo que jamás ha estado en juego, más en la mesa de lo que ha estado en una mesa, en una pelea de pesos pesados. Jesucristo estaba en el centro del ring y su oponente vino en contra de él con todo lo que tenía. Yo sé quién es el juez de esta pelea, y yo creo que el Espíritu Santo tal vez era el referee en medio del ring con los combatientes, y era una pelea sangrienta. Alguien puede atestiguar, era una pelea furiosa. Era el diablo y Jesús, cara a cara y paso a paso. Y ellos estaban en el noveno round de una pelea de 10 rounds. Y cuando llegaron al número 10, y ustedes teólogos van a tener que darme un poquito de latitud acá, porque yo estoy pensando sobre la cultura del día de hoy y de la manera como verían esta pelea, y cómo llega el último round. Suena la campana porque es el último round del conflicto. El diablo pensaba que había ganado la campana. Él pensaba que había ganado todos los rounds hasta el momento, y todo lo que tenía que hacer era terminar con su oponente en el último round del componente. Pero antes de que la pelea terminase, Jesucristo, alguien puede atestiguar, Él trajo una mano derecha. Usted debe de saber algo de la mano derecha, porque Él dice que yo estoy en la mano derecha del Padre. No creo que fue una izquierda, yo creo que fue un derechazo que le pegó. Y Jesucristo lanzó su puño, aquel puño que le pegó a su oponente, cara a cara. Encontró ese puño y lo dejó frío en solamente un toque. El diablo cayó como un árbol caído en el bosque, cayendo en el centro del ring, y el Espíritu Santo empezó a contar: 1, 2, 3. Y el oponente de Jesucristo no se preocupa en levantarse, está en el piso caído. 6, 7. Se va a levantar antes de que terminen de contar a 10. Y el referí está diciendo: 7, 8, 9, 10. Has sido derrotado. Estás derrotado. Y de repente la batalla se ganó, la victoria fue ganada. Oh, vamos, iglesia, estoy hablando de la habilidad de resolver el caso. Estoy hablando de uno que tiene la habilidad de ir cara a cara con el enemigo. Él puede ir cara a cara con Satanás. Él puede tener una confrontación personal y ser siempre vencedor, y usted lo tiene a Él como su mediador. Él siempre está en su esquina, Él siempre está a su lado. Él le tiene en su mano derecha. Él tiene al Padre a su lado, y Él le está uniendo a usted y al Padre, y su victoria está segura cuando Jesucristo es su mediador. Él entiende ambas partes del caso. Él es igual a ambas partes. Él tiene la habilidad de resolver el caso, pero hay una última característica que califica y que un mediador efectivo debe de tener. Él debe de tener la habilidad de llevar el caso a una conclusión alegre, y solo Jesucristo, ese mediador entre Dios y los hombres, tiene esa habilidad. Él puede traer al caso a una conclusión alegre, pero el caso no se ha resuelto.
simplemente porque hay un mediador dispuesto. No está resuelto el caso simplemente porque Jesucristo está en su esquina. El caso está resuelto cuando Él lo trae a usted, un hombre pecaminoso, y a Dios, Dios justo, el creador de toda la raza humana, y nos une a través de ese gran espacio a una relación en el reino de Dios con Dios Todopoderoso a través de la persona Jesucristo. No hay manera que yo pueda describirle a usted el precio que Él pagó por usted. Pero esa característica que es innegable, que le hace que Él pueda cerrar el caso en una manera correcta, es la característica del amor. Y no simplemente es una característica de Jesús, es Él. Él es amor. Él es la personificación del amor. El Padre es amor. El Hijo es amor. El Espíritu Santo es amor. Todo nuestro Dios está hecho de amor. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? Yo no sé si lo podemos entender. Bueno, vaya conmigo e imagine. Imagine el hombre más herido, sucio, despojado que usted pueda imaginar, que está en una cuneta, cloaca, está allí en horas. Él ha estado allí por horas, en el desagüe de la ciudad. Él lo ha perdido todo por la botella. En los años de su juventud, la botella era su mejor amiga, porque le proveía un alivio momentáneo y con un escape temporal. Pero no pasaba mucho tiempo hasta que la botella no era su mejor amiga ya. La botella se convirtió en su peor enemigo. Y lo que le permitía unos momentos de paz en el principio, ahora le tortura día y noche. Y si él totalmente sobrio, solamente es por unas horas hasta que él está consumiendo otra vez. Y él paga cualquier precio. Y él va a llegar a todo lugar. Y él va a robarse todo lo que pueda si no lo están cuidando para saciar su adicción. Por una botella más de alcohol. Mírelo, después de años de vivir en las calles, después de años de estar despojando todo lo bueno, decente, este hombre ha perdido su matrimonio, ha perdido su trabajo, ha perdido su respeto, ha perdido su humanidad. Él es un espécimen de burla. Él es un ejemplo que muchos se burlan de él. Es torturado por el poder de la oscuridad. Su pelo está largo, su barba está larga, no se ha bañado en 6 semanas, su aliento es horrible y apesta. Si camina cerca de él a 20 pies, el olor de su perdición es tangible ante sus narices. Y no se puede soportar, quiere avanzar y apartarse de él. Pero en lugar de avanzar y pasar por el lado de él, acérquese a él. Siéntese en aquel lugar con él. Y levante su cabeza ebria. Y acérquese a él para que pueda poner su cabeza en su falda. Y él le va a mirar a través de ojos alcoholizados, pero está tan torturado que solamente espera que usted haya llegado con otros $5.
$5 para comprarle otra botella. Pero en lugar de darle $5, usted empieza a besar sus mejillas. Usted abraza su cabeza apestosa, borracha, en su falda y empieza a sobar su cabeza, su pelo, y empieza a cubrir su rostro con su cariño y su amor. Y mientras les da besos en sus mejillas, uno tras el otro, empieza a decirle: yo te amo. Yo te amo. Tú no me conoces, pero yo te amo. Yo no sé cuánto tiempo has estado aquí, pero yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. He llegado a decirte cuánto me preocupas, cuánto me interesa tu vida. Yo te amo y yo te voy a ayudar. Y usted sígale a ese borracho que vive en las calles cuánto le ama, hasta que finalmente su corazón se rompe y usted empieza a llorar y lágrimas empiezan a correr por sus mejillas y usted sigue diciéndolo y no puede detenerse de decirlo: te amo, te amo. Tú no lo entiendes, pero yo te amo. Y solamente cuando su corazón esté quebrantado y haya derramado genuinas lágrimas de amor y compasión, solo entonces usted está empezando a entender solamente una pequeña porción del amor que Jesucristo tiene por usted. Usted está en esta bella iglesia en Baton Rouge, o tal vez está en alguna parte en el camino de la vida en América y más allá en algún lugar. Pero hay alguien que se preocupa, que a usted le interesa. Hay alguien que realmente le ama. Usted no lo puede entender su amor. Yo no lo puedo entender la profundidad de su amor. Pero cuando todo el mundo se aparta, Él entra a la escena. Cuando todo el mundo dice no, Él dice oh sí. Cuando todo el mundo dice apártate de mí, Él dice vengan a mí todos ustedes que están cargados y yo os daré descanso. Oh, tienes que entender que yo estoy hablando de ese hombre Jesús. Yo no estoy hablando de una persona carnal. Yo estoy hablando no de alguien que simplemente quiere avanzar sobre usted en el juego de la vida de uno más fuerte que otro. Yo no estoy hablando de algo que el hombre puede preparar, organizar. Yo estoy hablando de un amor incomprensible que viene de la diestra del Padre, viene del trono de Dios, y ese amor es suyo. Está disponible y todo lo que tiene que hacer es decir sí, yo lo recibo ahora mismo, yo no lo voy a rechazar, yo lo recibo, lo voy a aceptar a mi vida, yo recibo su amor, ese amor que Él me ha dado. Es para usted. Tal vez se pregunta ¿por qué llegó a la iglesia el día de hoy? Tal vez se pregunta por qué está viendo esta programación el día de hoy, donde quiera que usted esté o en el medio que esté sintonizando. Tal vez se pregunte, tengo la respuesta, es porque alguien le ama. Alguien se preocupa por usted, alguien murió por usted, alguien estaba quebrantado por usted, alguien fue al infierno por usted. Alguien venció al diablo por usted. Alguien tomó su lugar en el Calvario. Su nombre es Jesús. Tal vez usted diga, pero ¿quién es Él? Yo no lo conozco. ¿Quién es ese Jesús? Pero yo le voy a decir quién Él es. En Hebreos 5, versículo 9, Él es el autor de mi salvación. En Hebreos 1, versículo 3, Él es la gloria de Dios. En Juan 17, versículo 26, Él es el declarador del nombre de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es la imagen expresa de la persona de Dios. Y en Lucas 7, 34, Él es el amigo de los pecadores. Y en Mateo 12, 42, Él es uno mayor que Salomón.
en Hechos 3:14. Él es el santo y el justo. En Hebreos capítulo 6, versículo 18. Él es inmutable. En Hechos 13, versículo 39. Él es el justificador. Y en Ruth capítulo 4, versículo 14. Él es el redentor. En Juan capítulo 1, versículo 29. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alguien debe de adorarle. Alguien debe de adorarle en este lugar. Estoy hablando de Jesús. Una respuesta a la pregunta, ¿quién es Él? Estoy hablando de Él. En Romanos 3, versículo 25, Él es nuestro propiciatorio. En Filipenses capítulo 2, versículo 9, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en Apocalipsis 22, versículo 13, Él es el Alfa y el Omega, y Él siempre tendrá la última palabra. En Deuteronomio 33, versículo 27, Él es el refugio en la tormenta. En Salmos capítulo 3, versículo 3, Él es mi roca y mi gloria, y quien levanta mi cabeza. En Juan capítulo 6, versículo 48, Él es el pan de vida. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Él es la luz del mundo. En 2 de Corintios 9:15, Él es Dios, Él es el regalo de Dios. Y en Juan 10:14, Él es el buen pastor. En Juan 10, versículo 4, Él es quien va enfrente de nosotros. En Zacarías capítulo 2, versículo 5, Él es una pared de fuego a nuestro alrededor. En 1 de Timoteo versículo 5, Él es mi mediador, quien entiende mi parte del caso y la suya, y tiene la habilidad de resolver este caso. Ahora, denle un aplauso de adoración en este lugar. De ese estoy hablando. Vamos, alguien adórele. Estoy hablando de Jesús. ¿Estamos listos para adorar a Dios? Puestos de pie conmigo en este lugar. Pero antes de que lleguemos al final con adoración, yo tengo que darles una oportunidad de abrir su corazón y les reciba. Tal vez usted no conozca a Jesucristo. Tal vez ha escuchado de Él, pero nunca le ha conocido. O tal vez le ha conocido en el pasado, pero ustedes se han apartado de Él por su propio deseo y se ha separado de Él. Y se ha apartado del camino de justicia y ha empezado a vivir una vida que no agrada a Dios, de pecado, y sabe que está en problemas y sabe que necesita la ayuda de Dios. Así que yo le pregunto el día de hoy, si lo ha conocido antes, vuelva a casa. Y si nunca le has conocido antes, ven a casa. Si usted es adicto a medicamentos, aquí en el Centro Familiar de Adoración decimos venga a casa. Si usted está adicto a las drogas, aquí decimos venga a casa. Si está adicto al alcohol y ustedes piensan no puedo vivir más sin alcohol, decimos venga a casa. Si ha dañado su vida horriblemente al punto que ya no resta nada de valor, pero todavía tiene la habilidad de pensar, le decimos a usted venga a casa. Si eres un joven y tienes tatuajes en todo tu cuerpo y has torturado tu cuerpo con una intrusión tras la otra y te has cortado las muñecas porque te odias, has derramado tu propia sangre porque eres torturado por esta vida de adicción demoníaca, yo digo que hay uno que ya derramó su sangre por ti. Tú no tienes que derramar tu sangre más.
Ven a casa, ven a casa. Ven a casa, mujer cansada. Ven a casa, padre cansado. Vuelve a casa, joven cansado. Ven a casa, persona. En tu juventud has violado la confianza que otros han puesto en ti. Hoy es el día de volver a casa. Me he apartado de Dios, pero ahora vuelvo a casa. Este puede ser tu testimonio. Del pasado he tenido, pero ahora vuelvo a casa. En un momento cantaremos, y mientras cantamos, yo le pido a cada uno de ustedes que está listo para venir a casa, que salga de donde está, salga del balcón, venga desde el piso principal acá. Yo estaré aquí en el frente el día de hoy para darle la mano. Le quiero dar la bienvenida al hogar, a casa el día de hoy. Quiero orar con usted el día de hoy. Usted debe de conocer a mi amigo Jesús, quien es su majestuoso mediador. Él le une a usted y a Dios. Bueno, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro que toda persona que está siendo atraído por el poder del Espíritu Santo, que pase ahora mismo al pie de la cruz y que haga las cosas correctas contigo. En el nombre de Jesús, venga mientras cantamos el día de hoy. Just head down every aisle in this place. Pase por cada